Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Y doy gracias primero al Señor por darme esta oportunidad de poder servirlo y poder en estos tiempos que estamos viviendo y muy cercanos también a recordar el tiempo de todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo para redimirnos a nosotros del pecado. Y es así como esta noche quisiera comenzar con lo que es el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Y pedimos a nuestro Señor Jesucristo que toque nuestros corazones y que me dé la palabra exacta para poder manifestar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta gran oportunidad de poder conocerte más y de saber que tú viniste a cumplir lo que nuestro Padre ordenó. Y gracias, Padre Todopoderoso, en tu nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Sí, esta noche veíamos que ya se acerca la próxima semana. En el mundo se recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que el domingo se inicia con el Domingo de Ramos, que es el ingreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y estuve revisando y veía que cómo es que nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió y obedeció a su Padre, pero más que todo cumplió exactamente todas las profecías que se habían dado. Y sabemos que en los relatos que se tienen en el Nuevo Testamento hay tres temas fundamentales que en los cuatro libros podemos verlos. Primero, que son la multiplicación de los panes y los peces. Luego, todo lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, la resurrección. Son los temas que se tocan. Pero, más que todo, podemos ver que en los libros de Mateo casi es una cuarta parte del Evangelio de él está dedicado a lo que es en sí esta semana, estos 7 días. En el libro de Marcos es un tercio del Evangelio, también remarca fundamentalmente esta semana, como también en Lucas, que es un quinto. Pero lo más saltante es que en el libro de Juan es medio evangelio, casi, que se dedica a estos 7 días. Y vemos cómo es que más o menos aproximadamente se manifiesta que son como 89 capítulos que se trata de lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que se dieron en esos días. Desde el momento en que dijo que había puesto sus ojos en Jerusalén y que luego viene a tener que pasar por Samaria y pasar por Betania, ¿no? Y ese recorrido que va haciendo él para poder llegar a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Habiendo estado predicando en Galilea, pasó por Samaria, llegó a Jericó, estuvo en Betania en los últimos días, últimas semanas, donde se realizó la resurrección de Lázaro y la unción también de él, para luego ir a Betania, que está cerca, o sea, está en Betania, pero que estaba cerca más o menos aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Y el hecho de que
vemos que desde ahí comienza lo que es el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vemos que cómo es que nuestro Señor cumple las profecías. Y lo manifiesta Juan también, ¿no? Como una respuesta a lo que Marcos no lo dice. Y comenzamos con el libro de Zacarías 9:9, que nos dice, y este libro se escribió 520 años antes de su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, mucho antes, hace 1000 años atrás, o sea, antes de Cristo, David también nos menciona en los Salmos lo que es este momento. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sofonías, en el capítulo 3, 14, 15, también manifiesta, canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. En Zacarías 2:10 nuevamente, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Amén. Y vemos ya en los evangelios, así como justo Olguita estuvo cantando esta alabanza, ¿no? El Salmo 118, que dice, Jehová está contigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Pero en el versículo 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas en cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios, eres tú. Te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como digo, ya se daba a su pueblo, pero su pueblo todavía estaba con ansias de conocer al Mesías y esperó 1000 años, 850, 520 y así hasta que llegó el día. Tan igual como se manifestó que iba a venir el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero este día vamos a hablar expresamente de lo que es el cumplimiento de la promesa, tanto en lo que manifestó Zacarías 9:9. Y es así como vemos como en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, como dije, en los 4 evangelios se manifiesta todo este tiempo de lo que es el ingreso a Jerusalén. Pero quisiera tomar el libro de Marcos fundamentalmente porque hay algunos datos que Lucas no las toma. Y dice
en Lucas, en Marcos 11, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, amén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, que echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Acá hay varios aspectos, hermanos, que tenemos que decir. Si bien está dando una orden nuestro Señor Jesucristo y escoge a 2 de sus discípulos, no dice quiénes son, pero que la orden era muy precisa, ir al frente. En ese tiempo no había celulares, no había chat, no había WhatsApp para mandarle y decirle, ¿sabes qué? Necesito el pollino, prepáralo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que... ¿Y cómo es que Jesús sabía que iba a estar un pollino ahí puesto? Entonces vemos cómo es que aquí vemos en sí la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo como Dios, que sabe las cosas, que toca los corazones de aquellos dueños de ese pollino. Por costumbre, los animales no estaban en la puerta de la casa, siempre estaban en los corrales, en la parte posterior. Pero esa mañana, ese pollino estaba en la puerta de la casa, al recodo de la puerta. Y es la orden precisa, traedme. Ellos no sabían para qué. ¿Y para qué necesita el pollino, no? Tampoco le preguntaron. Pero ellos fueron obedientes y fueron a cumplir la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y así igual nosotros, hermanos, si el Señor nos da, por medio del Espíritu Santo, un quehacer, ir y hacerlo. Y vemos cómo es que Él ya manifiesta que si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. Porque si no, le hubieran dicho, no te lleves este pollino. ¿Quién es ese Señor? Pero en el corazón de ellos conocían de quién se trataba. ¿Quién era el que pedía? Nosotros, como creyentes, sabemos y conocemos a nuestro Señor, a nuestro Padre, por medio de Él. Pero a veces no somos obedientes. Pero estos 2 apóstoles fueron y encontraron igual como les había dicho, les había descrito dónde iba a estar.
¿Y qué es lo que tenían que contestar? Y con tan solo decir, el Señor lo necesita, se los dieron. El Señor cumple. Hay que confiar plenamente en Él. Y me imagino la situación de estos dos discípulos diciendo, ¿y cómo es que? Seguro que anoche vino, arregló con él para que se lo tengan listo el pollino. Él estaba a 3 kilómetros de ese lugar. ¿Entienden? Estaba a 3 kilómetros. Por eso digo, no había el celular, para que le digan, prepárame todas estas cosas que ya van a ir a recoger. Es así, hermanos. ¿Cómo es que Él viene a cumplir las profecías? Porque Zacarías bien claro nos dice, ¿no? Que Él va a venir y va a ingresar sobre un pollino, hijo de asna. Y estaba el pollino y la asna. Se cumplió exactamente. Y vamos a ver cómo se sigue cumpliendo esas profecías. Y el propósito de Jesús, una vez que llegó el pollino, los discípulos pusieron sus mantos. No pusieron una silla, sus mantos. La humildad, como dice la profecía. Porque normalmente un rey ingresaba con un corcel, con su ejército, con todos sus adornos, y muy posible hasta con una sombrilla para que no se queme. Pero él, con su vestimenta, tan igual como la del pueblo, con la sencillez que le caracterizaba, se subió, se montó al pollino. Pero como dije inicialmente, él estaba viniendo de Betania. Y en esa época manifiestan que aproximadamente en Jerusalén se aglutinaba una cantidad de personas, aproximadamente entre 2,5 millones a 3 millones de personas. Mucha gente que había ido a Jerusalén fue a ver si era cierto lo de la resurrección de Lázaro. Por eso que la palabra también nos manifiesta que querían también liquidar a Lázaro por haber sido resucitado por Cristo. Porque muchos de aquellos que fueron confrontaron que Lázaro estaba vivo. Por tanto, esa gente, los discípulos, venían hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Era una multitud que acompañaba a Jesús. Aparte de todo el pueblo que esperaba, que había llegado a Jerusalén para la mujer con el flujo, había levantado a aquel inválido, había dado de alimentar a más de 5,000 personas. Se contaban hombres, ¿no?
O sea, más o menos en total eran como 5 por 4, 20, son 2 millones más o menos. Entonces ustedes dirán, todo el mundo tenía esperanza de decir, bueno, este es el rey que esperábamos, este es el Mesías. Todos esperaban a un rey, pero el rey ingresó sobre un pollino. Y las características que se tienen, vemos que la gente tiraba los mantos, ponían las palmas, y esas son características de lo que antiguamente se realizaban cuando entraba un rey político. Y vemos que él tenía un propósito. El propósito de Jesús, al desplazarse a Jerusalén, era hacer público su declaración de ser el Mesías y el Rey de Israel. Como hemos leído, y en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Al unirse esas dos multitudes que venían con él, y ya Jesús quería ser público, porque si ustedes se recuerdan, cuando se hizo la multiplicación de los panes y los peces, lo querían hacer rey ya, y él no era su tiempo para declarar que él era el Mesías. Se fue. En otra oportunidad igual, se escabulló y se fue. Porque la gente pensaba que era él porque les daba de comer. Porque era él el Mesías, el rey que podía sanar. Porque era aquel rey todopoderoso que hasta sanaba y resucitaba. En Mateo 11:8 dice, se manifiesta. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. La palabra Hosana quiere decir sálvanos ahora. Entonces, ahora podemos entender un poco quiénes estaban acompañando a Jesús. El pueblo estaba sufriendo una opresión inmensa por parte de los romanos. En cierta manera, también coludidos con los sacerdotes. Habían impuestos, habían puesto algunas normas y reglas muy estrictas de opresión al pueblo. Entonces, habían el grupo que conocía a Jesús como el Salvador y el otro grupo que no conocía a Jesús, pero que tenía expectativas de que iba a ser el rey que iba a aniquilar a los romanos para volver a tener todo lo que se tuvo con David y con Salomón. Y todos fueron, Hosana el Señor.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso que sálvanos ahora. Ellos cuando hablaban de ese grupo que no conocía a Jesús, sálvanos ahora de esta opresión. Pero ellos también habían visto de que venía pues en un pollino, que no tenía un ejército, pero que como se enteraron de las cosas que hacía, decía, bueno, este es todopoderoso, este es el Mesías, y este tiene que barrer con esto y nos va a devolver lo que es, lo que nos va a devolver todo lo que nosotros hemos tenido antes como ser del pueblo de Dios, de su pecado. Ellos le dieron la bienvenida como resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico. Alguien. Amén. Vemos cómo es que este pueblo no conocía a Jesús, que tenía falsas expectativas de él. Él vino a salvar sus corazones, a limpiar sus corazones del pecado. Pero ellos estaban más inmersos en las cosas del mundo, en las cosas materiales. ¿No te hace pensar que en estos tiempos hay muchos que piensan igual? ¿No te hace pensar que mucha gente que está en las iglesias va por eso? No hay una entrega, no hay un compromiso como creyente, como seguidor de Cristo, como dicen. Y es así que muchas veces buscamos al Cristo y estamos con Él solamente los domingos. Antes decía, cuando estaba en la religión, me llamaba católico, pero era dominguero, nada más. No conocía nada más. Era por mis costumbres familiares, por mi tradición familiar. Y cuando fui tocado y conociendo la palabra, me di cuenta que no solamente es el día domingo, sino es todos los días, las 24 horas de estar con Cristo. Y es ese rey que vino como un siervo humilde, en un asno, en un pollino, no presumiendo de corcel, de ese caballo imponente, vestido, arreglado. No con vestiduras reales, sino con la ropa, como dije, de los pobres y humildes. Jesucristo no venía en ese tiempo a conquistar por la fuerza. Y ahora mismo, cuando Él toca tu corazón, lo toca humildemente, para que tú abras tu corazón. Si tú lo deseas, como dice en Apocalipsis, no te fuerza. Él te da el libre albedrío. Y hoy es la oportunidad de tu vida de conocer a Cristo, de recibirlo en tu corazón, para que lo conozcas, lo ames, lo sirvas.
y puedes estar dentro de ese grupo de personas identificadas con él. No por lo que iba a hacer políticamente, no porque me iba a solucionar los problemas económicos, no porque iba a ir a tocar la ventanita de pedidos y iba a decirle, ¿sabes qué? Hoy necesito esto. Sino porque voy a tener que pasar lo que él pasó. Y muchos de nosotros hemos pasado por esas experiencias, que el Señor nos ha purificado, que el Señor ha limpiado nuestro ser y que tenemos que continuar en el camino que Él nos marcó. Yo soy el camino. Dice, conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia, su propio sacrificio en favor de su pueblo. Él ya sabía a qué venía. Y vamos a ver dentro de unos días todo lo que sucedió en Getsemaní, en el bosque de los olivos, pero su meta estaba trazada. Él no vino a sentarse en un trono, sino a ser puesto en una cruz para redimirnos. Su meta era esa. Su reino no es de ejércitos, no es de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no conquista las naciones, Él conquista los corazones y las mentes en el tiempo que Él tiene para cada uno. Muchas veces nos dejamos llevar por doctrinas, por ciencia, y muchas veces defendemos eso sin haber conocido la palabra, sin saber exactamente lo que nos dice la palabra. Porque escuchaba un predicador que decía, la palabra tiene de todo. Todas las ciencias juntas están ahí. Desdichadamente, no ponemos de nuestra parte muchas veces para conocer más y más su palabra. Y aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar y de abrir una Biblia, hermano, no sabes lo que te estás perdiendo. Porque ahí están las respuestas de las grandes incógnitas que tú tienes, de las cosas que te metieron a la cabeza y que tú la das por cierta. Me pasé 15 años en un grupo, pero más leía las doctrinas del hombre que las doctrinas del Padre. Y me creía que eran verdaderas. Pensé que la teología de la liberación era lo más apropiado para los tiempos actuales. Todo es hecho por el hombre, manipulado por el hombre. Para conveniencia de algunos grupos, de algunas sectas, de algunas doctrinas. Y el mensaje que traía nuestro Señor Jesucristo era de paz con Dios. No una paz temporal, sino de una paz eterna. Y esperamos, hermanos, que
Que Jesucristo entre triunfalmente en tu corazón, aquellos que no lo tienen. Que entre en tu corazón. Y tú podrás ver las grandes cosas que por medio de su Espíritu Santo va a transformar tu vida como la hizo conmigo, como la hizo de muchos de ustedes. Del lugar que nos ha sacado, nos ha limpiado y nos ha puesto en esa roca que es su Hijo amado. Y como sus seguidores debemos exhibir las mismas cualidades que el mundo verá al verdadero Rey, triunfante, viviendo y reinando en nosotros. Y como decía, aquella multitud que esperaba, no esperaba la salvación, sino esperaba cosas de su corazón, lo que su corazón deseaba, que estaba equivocada. Y eso es lo que pasa en muchas de las iglesias evangélicas ahora. Se predica a un Cristo domesticado. Jesús dame, Jesús haz, Jesús llévame, Jesús tráeme. Solamente para satisfacer los anhelos del corazón y de las cosas del mundo que tú ves. Y no es así, mi hermano, mi hermana. Se han creado muchas doctrinas. La doctrina de la prosperidad. Ven a la iglesia que acá sobreabunda la presencia del Señor y te va a sanar, te va a dar, te va a prosperar. Te va a mejorar económicamente. Te va a solucionar los problemas familiares. El Señor te lo va a hacer todo. Pero eso no son doctrinas. Es por amor y misericordia de Él. Y esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén nos muestra la humildad, la sencillez en cuanto a nuestro Señor Jesucristo pudo presentar al pueblo. Siendo Dios, se hizo hombre. Dejó todo por nuestra redención, por redimirnos del pecado, por limpiarnos del pecado. Entregó su vida. No pensó Él que ese pueblo que rodeaba, que eran 3 millones aproximadamente, pongamos nosotros 1,5 millones, 2 millones de personas que le seguían. Él tranquilamente hubiera podido hacer una revolución en ese momento y haber sacado a todos los romanos de Jerusalén. Pero no lo hizo. Y ahí vemos cómo es que ese pueblo que victorió, que puso palmas, que puso y que gritaba, sálvanos ahora, al transcurso de los días cambió su opinión y decía, crucifícalo, crucifícalo. Simplemente porque ellos esperaban otra cosa y no entendían
al Dios viviente. Porque también, por ejemplo, ahí en estos casos, en Juan 10, lo podemos leer, perdón, un momento. Así como el pueblo no entendía, también sus discípulos no entendían cuando él manifestó. Cuando hablaba de su vida, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlos a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para poner y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ellos no entendían. Si no entendían tampoco para qué pedía el pollino. Pero después recordaron que todo era para cumplir las profecías. Y eso lo podemos ver cuando se habla en Hechos 4:24. Vemos que desde el 23 vamos a leer. Dice acá, Pedro y Juan, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos se habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas? En esta ciudad, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué nos dice David? Jesús vino a cumplir. Jesús no es que él sabía todas las cosas que iban a ir pasando. Hasta el último momento comenzó a profetizar las cosas que iban a pasar en los días venideros. Y los apóstoles no entendían. Menos aún el pueblo no creyente. Porque todo se dio. Un gobernador, los sacerdotes, el castigo, el pueblo que estuvo con él y después que no estuvo con él. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto sufrimiento a veces nos da? De personas creyentes. Están buscando otra doctrina. No la santa doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor.
cuánto dolor produce. Porque la palabra de nuestro Señor, como dice en el último párrafo, hay que dar. Hay que darla a conocer. No hay que ser estancos, no hay que ser bancos de palabras, sino hay que exponer, hay que dar. Seremos criticados. Los primeros que nos van a criticar son nuestra familia. No importa. Imagínense ustedes a nuestro Señor Jesucristo, miles de personas lo victoriaron y dentro de 4 o 5 días estaban en su contra. Tenemos que cumplir ese mandamiento. Ir y proclamar su palabra. Dar la salvación. Dar a conocer lo que es la salvación. Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. Fue para redimirte, para limpiarte del pecado. Anda, no peques más. Yo no te juzgo. Y muchas veces tu fe te ha salvado. Qué lindo. Tenemos que ir conociendo, tenemos que ir amando más su palabra. Tenemos que ir dando a conocer. Tú lo das. Si lo recibe, tú cumpliste. Porque el Señor te va a decir, ¿y a cuántos tú diste a conocer mi palabra? ¿Es una corona o una coronita? ¿O un proyecto de corona? Hermanos, estas escenas del Señor Jesucristo en esta semana y en la siguiente semana, que el mundo lo va a recordar, que en algunas ciudades ni siquiera se festeja como tal. En otras se festejan, pero por la religión, ser religiosos, solamente por esos días, porque pasado el domingo de gloria se olvidaron. No se llevan en el corazón la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que le dicen, ya cumplí esta semana. Y me recuerdo mucho cuando estaba en un balneario allá en el norte. Dijimos, vamos a meditar en la playa. No pudimos. No pudimos. Porque todo era un festín. Y queríamos nosotros, Señor, tenemos que hacer el esfuerzo para poder dar su palabra, para dar a conocer todo el sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo en los últimos días de haber estado con nosotros. Haber comenzado con esta indiferencia de un pueblo que victorió y al final lo rechazó y pedía una muerte en cruz, sin haber cometido un pecado. Estamos en todo este tiempo, hermanos, mediten la palabra, mediten, y tenemos abundante citas bíblicas para poder confrontar y ver y crecer en nosotros mismos cuánto y cómo fue el amor de Cristo que se dio por nosotros. Gracias, hermanos. Gracias, Señor Todopoderoso, por esta palabra.
Muchas bendiciones.